¿Sabías que Dios tiene mensajes específicos para cada mujer, diseñados para llenar su vida de propósito y esperanza? Desde el principio, la Biblia nos asegura que somos creados de manera única y amados profundamente. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo revela que hay verdades esenciales que Dios desea que toda mujer conozca y abrace. Hoy exploraremos 12 poderosos mensajes que el Padre quiere que entiendas para transformar tu vida y tu relación con Él. Si alguna vez has dudado de tu valor o propósito, este mensaje es para ti. ¿Estás lista para descubrir las palabras que cambiarán la manera en que ves tu identidad en Dios? Acompáñanos y profundicemos juntas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existes o si hay algo especial en ti que el mundo aún no ha visto? En un mundo lleno de comparaciones y estándares imposibles, es fácil perder de vista la verdad. Eres una creación intencional y perfecta, diseñada con amor por el mismo Dios que creó el universo. En Salmos 139:14, el salmista exclama: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo no solo es una declaración, sino un recordatorio de quién eres a los ojos de Dios. Hoy vamos a profundizar en esta verdad y cómo puede transformar la manera en que ves tu vida. Desde el principio de la creación, Dios dejó claro que cada ser humano fue formado con un propósito y un diseño único. En Génesis 1:27 se nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto no significa simplemente que compartimos ciertos rasgos con Él, sino que llevamos en nuestro ser una representación de su carácter: amor, bondad, creatividad y justicia. Pero en medio de las voces que nos rodean, que a menudo nos hacen sentir que no somos suficientes, olvidamos esa verdad y nos permitimos creer que somos accidentes o que carecemos de valor. Nada podría estar más lejos de la realidad. Dios no improvisa. Cada detalle de tu vida fue cuidadosamente pensado. Isaías 64:8 dice: tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Esta imagen del alfarero es poderosa porque muestra a Dios moldeándonos con intención, cuidando cada rasgo, cada característica y trabajando con amor incluso en las áreas que consideramos defectos. Lo que tú ves como una imperfección, Dios lo ve como un detalle que encaja perfectamente en su plan para ti. Pensemos en Eva, la primera mujer. Su creación no fue un acto aleatorio ni una ocurrencia de último momento. Dios la formó para ser compañera y ayuda idónea para Adán, pero también para reflejar aspectos únicos de su carácter que no podían ser vistos de otra manera. En Génesis 2:22 vemos cómo Dios tomó una costilla de Adán y formó a Eva, simbolizando cercanía, igualdad y un diseño intencional. Esto nos recuerda que desde el principio, cada mujer ha sido creada con propósito y belleza única, no como un detalle adicional, sino como una parte esencial del plan divino. Pero quizás te encuentres preguntándote: si soy una creación intencional, ¿por qué a veces siento que no encajo o que no soy suficiente? Esa lucha interna no es nueva. Desde el Edén, el enemigo ha intentado distorsionar nuestra identidad y hacer que dudemos del amor y la intención de Dios. Sin embargo, en Jeremías 1:5, Dios nos dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Estas palabras no solo hablan de un conocimiento previo, sino de un amor eterno que te cubre desde antes de que existieras. Tu vida tiene significado porque Dios la planeó así. Un ejemplo poderoso de cómo Dios diseña nuestras vidas con intención es la historia de Ruth. Ruth no era israelita,
ni parecía destinada a ocupar un lugar en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, su carácter, su lealtad y su disposición a confiar en el plan divino la llevaron a formar parte de la genealogía de Jesús. A través de su historia, podemos ver cómo Dios utiliza lo que otros podrían considerar como desventajas para llevar a cabo sus propósitos eternos. Del mismo modo, lo que tú crees que te limita puede ser la herramienta que Dios use para cumplir su plan en tu vida. Además de tu valor inherente, Dios te ha dotado de habilidades y características que te hacen única. Romanos 12:6 nos recuerda que cada uno de nosotros tiene dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Tal vez seas creativa, compasiva, o tengas una habilidad especial para escuchar a los demás. Esos dones no son casualidad. Son herramientas que Dios ha puesto en tus manos para impactar tu entorno y glorificar su nombre. A veces, incluso nuestras debilidades o dificultades son parte del diseño perfecto de Dios. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo claro de esto. Durante años, Ana enfrentó el dolor de la infertilidad, algo que en su tiempo era visto como una deshonra. Sin embargo, su persistencia en la oración y su fe en el Señor resultaron en el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más importantes de la Biblia. Lo que Ana percibía como una debilidad, Dios lo usó como un testimonio de su fidelidad y poder. Es importante recordar que ser una creación intencional no significa que nuestras vidas serán siempre fáciles. De hecho, el enemigo constantemente intentará hacernos dudar de nuestro valor. Pero incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, recordándonos quiénes somos en Él. En Isaías 43:1 Él nos dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Esta promesa no solo nos da confianza, sino que también nos asegura que nuestro valor no depende de nuestras circunstancias, sino de aquel que nos creó. Un ejemplo inspirador de confianza en el diseño de Dios es la vida de María, la madre de Jesús. María no era alguien con un estatus elevado o una posición privilegiada, pero Dios la eligió para uno de los propósitos más grandes de la historia: traer al Salvador al mundo. Cuando el ángel Gabriel le anunció este plan, María respondió con humildad y fe: soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Esta disposición a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no tenía todas las respuestas, es un ejemplo para todas nosotras. Hoy quiero que reflexiones en esta verdad. Eres una obra maestra de Dios, diseñada con intención y amor. Cada rasgo, cada experiencia, incluso cada lucha, tiene un propósito en el plan divino. Zacarías 2:8 dice que eres la niña de sus ojos. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de cómo Dios te ve, preciosa, amada y valiosa más allá de toda medida. Cuando el mundo te haga sentir que no eres suficiente, recuerda que fuiste creada por un Dios que no comete errores. Él te formó con un propósito eterno, y nada de lo que enfrentes puede cambiar esa realidad. Tu vida tiene un significado profundo porque fue planeada por el Creador del universo. A medida que reflexionas sobre tu valor y propósito, te invito a considerar lo siguiente: ¿estás viviendo de acuerdo con el diseño que Dios planeó para ti? ¿O has permitido que las voces externas definan quién eres? Santiago 1:25 nos exhorta a mirar atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseverar en ella, porque al hacerlo encontramos verdadera plenitud. Dios te llama a caminar en la confianza de que eres su obra maestra, moldeada con intención y amor eterno. No importa lo que el mundo diga o cómo te sientas en este momento, la verdad es que eres un reflejo de su gloria. Él te conoce por nombre, te ama profundamente y tiene un plan perfecto para ti. Hoy puedes elegir creer en esa verdad y vivir con la certeza de que eres exactamente como Dios te quiso crear,
única, hermosa y llena de propósito. En un mundo donde el amor a menudo parece condicional y pasajero, Dios nos ofrece algo radicalmente diferente: un amor eterno e inquebrantable. Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una verdad transformadora. Hoy profundizaremos en lo que significa ser amada por Dios con un amor que nunca falla. Un amor que no depende de nuestras acciones ni de nuestras circunstancias, sino que está arraigado en su naturaleza misma. El amor de Dios no se asemeja al que conocemos en nuestras relaciones humanas. Mientras que el amor humano puede ser frágil o limitado, el amor de Dios es perfecto, inmutable y constante. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha demostrado su amor a través de actos concretos. En Éxodo 34:6, 7, cuando Dios se revela a Moisés, declara: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Este pasaje nos muestra que su amor no es un sentimiento pasajero, sino una característica intrínseca de su ser. En las Escrituras, Dios no solo afirma su amor, lo muestra activamente a través de su relación con su pueblo. A pesar de las fallas y la infidelidad de Israel, Dios permaneció fiel. En Oseas encontramos un ejemplo impactante de este amor inquebrantable. Dios utiliza la historia del profeta Oseas, quien se casa con Gomer, una mujer infiel, como una metáfora para ilustrar su amor por su pueblo. A pesar de la traición, Dios declara en Oseas 2:19-20: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y derecho, en amor y compasión. Te desposaré en fidelidad y tú reconocerás al Señor. Este amor nos enseña que, aunque nos alejemos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo estar segura de que Dios me ama de esa manera? La respuesta está en la cruz. Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, nos asegura: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús no solo es un acto de redención, sino la prueba definitiva del amor de Dios. Este amor no solo es global, sino personal. No importa cuán insignificante o quebrantada te sientas, la cruz declara que eres profundamente valiosa a los ojos de Dios. El apóstol Pablo describe la magnitud del amor de Dios de una manera que nos invita a reflexionar profundamente. En Romanos 8:38-39 dice: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta declaración no solo es una promesa, sino una verdad que debería llenar nuestro corazón de esperanza y seguridad. El amor eterno de Dios no solo nos consuela, sino que también transforma nuestra manera de vivir. Cuando entendemos que somos amadas por Él, nuestro valor ya no depende de lo que los demás piensen o digan de nosotras. En Isaías 43:4 Dios dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres preciosa para mí. Estas palabras nos invitan a abandonar las inseguridades que nos atan y a caminar con confianza, sabiendo que nuestro valor está definido por el amor de Dios. Además, el amor de Dios no está condicionado a nuestras obras. En 1 Juan 4:10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto significa que no podemos ganar su amor ni perderlo. Es un regalo inmerecido, una gracia que nos rodea incluso en nuestros peores momentos. La historia de la Biblia está llena de ejemplos que nos revelan este amor. Piensa en el pueblo de Israel,
que a pesar de sus constantes rebeliones y desobediencia, experimentó la fidelidad de Dios una y otra vez. Cuando clamaron a Él en el desierto, Dios respondió con maná del cielo. Cuando enfrentaron ejércitos más poderosos, Dios luchó por ellos. Y cuando se alejaron, Dios los buscó y los trajo de vuelta, mostrando que su amor siempre está dispuesto a restaurar. Este amor también nos llama a vivir de una manera que lo refleje. Jesús dijo en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Cuando entendemos el amor eterno de Dios, nuestra respuesta natural debería ser extender ese amor a quienes nos rodean. Esto no significa que será fácil, pero cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotras, podemos superar barreras y construir relaciones que reflejen su gloria. Un aspecto poderoso del amor de Dios es que nos da libertad. En 1 Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Esta libertad no se trata de vivir sin reglas, sino de vivir sin el peso del miedo o la condena. Cuando sabemos que somos amadas incondicionalmente, podemos enfrentar cada día con la certeza de que no estamos solas y que nuestro futuro está en manos de un Dios que nos ama profundamente. El amor de Dios también nos da propósito. No estamos aquí por casualidad. En Efesios 2:4-5, Pablo escribe: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Este amor no solo nos salva, sino que nos capacita para vivir vidas que honren a Dios y reflejen su carácter. Sin embargo, es fácil perder de vista esta verdad cuando enfrentamos dificultades. En esos momentos, debemos recordar que el amor de Dios no está condicionado a nuestras circunstancias. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que su amor no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Cuando te sientas sola o insignificante, recuerda que el Dios del universo te ama con un amor eterno. En Sofonías 3:17 encontramos una imagen conmovedora de este amor. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso para salvar. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor te calmará. Se regocijará por ti con cantos. Estas palabras nos invitan a imaginar a un Dios que no solo nos ama, sino que se regocija en nosotras. Este amor no es algo que podamos entender completamente, pero es algo que podemos experimentar cada día. A través de su palabra, la oración y su Espíritu Santo, Dios nos recuerda constantemente su amor. Incluso en los momentos de silencio, cuando parece que no hay respuesta, su amor está presente, trabajando en formas que a veces no podemos ver. Hoy, mientras reflexionas sobre esta verdad, quiero que recuerdes que el amor eterno de Dios no es una idea abstracta. Es una realidad que puede transformar tu vida si eliges creerla y vivir en ella. Nada de lo que hagas puede separarte de este amor y nada de lo que enfrentes puede disminuirlo. Dios te ama y ese amor es el fundamento de todo lo que eres y de todo lo que Él tiene planeado para ti. La Biblia nos enseña que nadie llega a este mundo por casualidad. En Efesios 2:10 encontramos una verdad que transforma, porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Estas palabras nos revelan que no solo fuimos creadas por Dios, sino también para cumplir un propósito específico. Descubrir ese propósito es el comienzo de una vida plena y con sentido. Dios no deja nada al azar. Desde el principio vemos cómo su plan incluye a cada persona en su diseño eterno. Cuando creó a Adán y Eva, no solo les dio vida,
sino también una misión: ser mayordomos de la creación y reflejar su gloria en todo lo que hacían. Ese mismo principio se aplica a nosotras hoy. No estamos aquí simplemente para existir. Cada día, cada experiencia forma parte de un plan divino que busca revelar su amor y su gloria al mundo. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo es una promesa para todas aquellas que se sienten perdidas o sin dirección. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esta verdad, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor que nuestras dificultades. El proceso de descubrir ese propósito puede ser desafiante. A menudo Dios utiliza los momentos de incertidumbre para moldearnos y prepararnos para el llamado que nos ha asignado. En la vida de Moisés vemos cómo Dios trabajó en su carácter y lo preparó durante años antes de llamarlo a liberar a su pueblo. Aunque Moisés dudó de su capacidad y se sintió inadecuado, Dios le recordó que su poder sería suficiente. En Éxodo 4:11-12, el Señor le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Esta interacción nos muestra que nuestro propósito no depende de nuestra habilidad, sino de la disposición de confiar en Dios. Dios también utiliza nuestras pasiones y habilidades para dirigirnos hacia nuestro propósito. En Romanos 12:6, Pablo escribe: tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Cada una de nosotras ha recibido talentos únicos que, cuando se entregan a Dios, se convierten en herramientas para cumplir su plan. Tal vez seas alguien con un corazón compasivo, una líder nata o alguien que encuentra alegría en servir a los demás. Esos dones no son coincidencias, son parte del diseño divino que Dios te dio para que puedas impactar el mundo a tu alrededor. El propósito que Dios tiene para tu vida no siempre será fácil de comprender. En ocasiones parecerá que las piezas no encajan o que los retos son demasiado grandes. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que todo lo que enfrentamos tiene un propósito mayor. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso las experiencias difíciles son utilizadas por Dios para moldearnos y prepararnos para cumplir nuestro llamado. Un aspecto fundamental para descubrir nuestro propósito es buscar a Dios con sinceridad. En Jeremías 29:13 encontramos una promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no se trata de encontrar respuestas inmediatas, sino de construir una relación íntima con aquel que nos creó. A medida que aprendemos a escuchar su voz y a caminar en obediencia, Él revela los pasos que debemos seguir. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de mujeres que, al entregarse al plan de Dios, cumplieron propósitos extraordinarios. Débora, una juez de Israel, fue llamada para liderar en un tiempo de crisis. Esther fue colocada en una posición estratégica para salvar a su pueblo. María, la madre de Jesús, aceptó con humildad un llamado que cambiaría la historia de la humanidad. Aunque cada una de ellas enfrentó desafíos, su disposición para confiar en Dios las llevó a cumplir su plan. Dios no solo tiene un propósito general para cada una de nosotras, también tiene una misión específica que se alinea con las circunstancias únicas de nuestras vidas. En Efesios 1:11 Pablo nos recuerda: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto significa que no hay nada en nuestras vidas que sea insignificante. Cada paso, cada experiencia está siendo utilizado por Dios para llevarnos más cerca de nuestro llamado. Uno de los mayores obstáculos para descubrir nuestro propósito es el temor. A menudo dudamos de nuestra capacidad para cumplir el llamado de Dios o sentimos que nuestras fallas nos descalifican. Sin embargo, la Biblia nos asegura que no estamos solas en este viaje.
En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos recuerda que Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa y nos acompaña en cada paso del camino. Cuando aceptamos el propósito que Dios tiene para nosotras, nuestras vidas adquieren un significado más profundo. Ya no vivimos simplemente para cumplir nuestras metas personales, sino para reflejar su gloria y ser parte de su obra en el mundo. En 2 Corintios 5:20, Pablo escribe: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Este versículo nos invita a vernos como representantes de Dios en todo lo que hacemos, llevando su amor y verdad a quienes nos rodean. El propósito de Dios no siempre será fácil de discernir, pero podemos confiar en que Él nos guía en cada paso. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza requiere que entreguemos nuestras propias expectativas y planes, permitiendo que Dios nos dirija según su sabiduría perfecta. A medida que reflexionas sobre el propósito que Dios tiene para ti, recuerda que no estás sola en este proceso. Él te creó con intención, te equipó con dones y está contigo en cada paso del camino. Su plan no solo es perfecto, sino también único para ti. En Efesios 3:20, Pablo nos anima con estas palabras: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que el propósito que Dios tiene para tu vida es mayor de lo que puedes imaginar. Cuando confías en Dios y buscas su dirección, Él abrirá puertas que nunca pensaste que podrías cruzar. Aunque el camino puede ser incierto, su fidelidad es constante. Hoy puedes tomar la decisión de caminar en su propósito, sabiendo que fuiste creada para algo más grande. Dios tiene un plan eterno para tu vida, y ese plan comienza con la disposición de decirle: heme aquí, Señor, úsame para tu gloria. En la vida enfrentamos desafíos que parecen inquebrantables, momentos en los que nuestras propias fuerzas no son suficientes para avanzar. Sin embargo, en esos mismos momentos, Dios nos invita a descubrir una verdad que lo cambia todo. Nuestra fortaleza proviene de Él. Filipenses 4:13 declara con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este no es solo un versículo inspirador, es una declaración de que no importa lo que enfrentes, Dios está dispuesto a equiparte con su poder para superar cualquier obstáculo. La fortaleza de Dios no se parece a la fuerza humana, limitada por el cansancio o la duda. Su poder es infinito y está disponible para aquellas que lo buscan. Isaías 40, 29, 31 nos asegura: Él da fuerzas al cansado y aumenta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa es para ti. En esos días en los que sientes que ya no puedes más, Dios quiere que recuerdes que su fuerza está a tu alcance, no para que simplemente sobrevivas, sino para que te levantes con un nuevo vigor. Dios nos da fortaleza de muchas maneras, pero una de las más profundas es a través de su palabra. En la Biblia encontramos la guía y el consuelo que necesitamos para enfrentar cada temporada de la vida. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto significa que incluso en las noches más oscuras de nuestras vidas, su palabra ilumina el camino, dándonos claridad y dirección. No importa cuán incierta sea la situación, podemos encontrar fuerza en cada promesa que Dios nos da. Además,
La oración es un canal poderoso para recibir fortaleza. En esos momentos en los que nuestras fuerzas se han agotado, la oración nos conecta con el Dios que puede renovar nuestro espíritu y cuerpo. Jesús mismo demostró esto en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:43 se nos dice que mientras Jesús oraba, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó fortaleza en la comunión con el Padre, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotras? La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos llena de su paz y su poder para enfrentar lo que venga. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, a menudo nos encontramos en un estado de agotamiento físico, emocional y espiritual. Pero Dios nunca quiso que lleváramos las cargas de la vida por nuestra cuenta. En Mateo 11:28-30, Jesús nos hace una invitación transformadora. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje nos recuerda que no estamos diseñadas para luchar solas. Jesús quiere compartir nuestras cargas y reemplazar nuestra debilidad con su fuerza. La fortaleza que Dios nos da no solo nos ayuda a resistir, sino que también nos prepara para cumplir el propósito que Él ha diseñado para nosotras. Cuando enfrentamos desafíos, a menudo olvidamos que son oportunidades para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto no significa que debemos buscar dificultades, pero sí que podemos confiar en que cuando las enfrentamos, Dios está trabajando en nosotras y a través de nosotras para mostrar su gloria. La dependencia en la fortaleza de Dios también nos libera del miedo. A menudo, nuestras preocupaciones y ansiedades nos paralizan, haciéndonos sentir incapaces de avanzar. Pero en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta declaración es un recordatorio de que, con la fortaleza de Dios, podemos superar no solo los desafíos externos, sino también las batallas internas que nos impiden caminar en su voluntad. Dios también usa la comunidad de fe para fortalecernos. En Eclesiastés 4:9-10 se nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. La fortaleza que recibimos al rodearnos de otras personas que comparten nuestra fe no debe subestimarse. Dios nos diseñó para caminar juntas, apoyándonos unas a otras y recordándonos las promesas de su palabra cuando el camino se vuelve difícil. La fortaleza divina no es solo un recurso para momentos de crisis, es una fuente constante de poder que nos permite vivir cada día con propósito y esperanza. En Salmos 27:1, el salmista proclama: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Este tipo de confianza no proviene de nuestras propias habilidades, sino de una relación íntima con Dios, quien es nuestra fuente inagotable de fuerza. Incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, Dios nos da la fortaleza para esperar en su tiempo perfecto. Isaías 40:31 nos recuerda que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. La espera no es fácil, pero cuando confiamos en que Dios está obrando a nuestro favor, encontramos la energía para seguir adelante. En medio de nuestras luchas, podemos perder de vista que Dios ya ha vencido el mundo. En Juan 16:33 Jesús nos dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto no es solo una declaración de victoria, es una invitación a caminar con la certeza de que, con su fortaleza, también podemos vencer las batallas que enfrentamos. Nuestra fortaleza no proviene de lo que vemos o sentimos,
sino de lo que Dios ha prometido. En Hebreos 10:23 se nos anima: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Cuando recordamos que Dios es fiel y que su fortaleza está siempre disponible, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y valentía. Hoy, Dios te invita a dejar de luchar con tus propias fuerzas y a descansar en su poder. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentas o cuán profunda sea la oscuridad que te rodea, su fortaleza es suficiente. Él te llama a confiar en su poder, a depender de su gracia y a caminar en la seguridad de que con Él todas las cosas son posibles. Cuando eliges depender de su fuerza, no solo encuentras descanso, sino también el poder para vivir una vida que glorifica su nombre. La fortaleza de Dios no es una idea abstracta, es una realidad tangible que puedes experimentar cada día. A través de su palabra, la oración y la comunión con otros creyentes, puedes recibir el poder que necesitas para superar cualquier prueba y para cumplir el propósito que Él ha establecido para ti. Dios no solo quiere darte fortaleza, quiere que vivas en ella, recordándote que con su ayuda no hay nada que no puedas enfrentar. A veces, las fallas del pasado pueden sentirse como cadenas que atan nuestra alma, impidiéndonos avanzar hacia la plenitud que Dios desea para nuestras vidas. Es fácil creer que los errores nos definen, que nos descalifican para recibir el amor y las bendiciones de Dios. Sin embargo, su palabra nos ofrece una verdad que transforma. Somos dignas de gracia y perdón, no por nuestros méritos, sino por la misericordia infinita de nuestro Creador. En Isaías 1:18, Dios nos invita: vengan ahora, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Esta promesa no solo ofrece esperanza, sino también libertad. El perdón de Dios no es un recurso limitado, ni algo que tengamos que ganarnos. Es un regalo, un acto de amor que Él ofrece a cada uno de sus hijos. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo nos asegura que la gracia de Dios es accesible a todas aquellas que se acercan a Él con un corazón sincero. No importa cuán grande sea el error, su gracia es mayor. A lo largo de las Escrituras encontramos que el perdón es una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios. En el Salmo 103:12 se nos dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Esto significa que cuando Dios perdona, lo hace completamente, sin guardar rencor ni traer nuestros errores nuevamente a la luz. En un mundo donde las fallas a menudo son recordadas y utilizadas en nuestra contra, esta verdad nos ofrece un descanso profundo. Con Dios, el perdón es completo. El sacrificio de Jesús en la cruz es la mayor evidencia de esta gracia. Romanos 5:8 declara: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos recuerda que el perdón no es algo que recibimos porque lo merecemos, sino porque Dios decidió amarnos a pesar de nuestras imperfecciones. La cruz no solo representa nuestra redención, sino también la victoria definitiva sobre la culpa y la condena. Sin embargo, muchas veces el desafío más grande no es aceptar el perdón de Dios, sino perdonarnos a nosotras mismas. La culpa puede ser una carga pesada, una que llevamos incluso después de que Dios ya nos ha liberado. En 2 Corintios 5:17 Pablo nos anima: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este versículo nos invita a abrazar nuestra identidad renovada en Cristo, dejando atrás el peso del pasado y avanzando con confianza hacia el futuro que Él ha preparado. La gracia de Dios no solo nos restaura, sino que también nos transforma. En Tito 2:11-12 leemos: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia,
la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Este pasaje nos muestra que la gracia no es una excusa para seguir en el pecado, sino un poder que nos capacita para vivir vidas que reflejen la santidad y el amor de Dios. El perdón también es un llamado a extender la misma gracia que hemos recibido a los demás. En Mateo 6, 14, 15, Jesús enseña: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdonar a quienes nos han herido puede parecer una tarea imposible, pero cuando recordamos cuánto hemos sido perdonadas, encontramos la fuerza para liberar a otros de la deuda emocional que podríamos querer exigirles. La gracia no elimina las consecuencias de nuestras acciones, pero nos da la oportunidad de empezar de nuevo. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esto significa que cada día es una nueva oportunidad para caminar en el amor y la gracia de Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. A través del perdón, Dios también nos capacita para ver nuestras vidas desde su perspectiva. En Isaías 43, 18, 19, Él declara: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, estoy por hacer algo nuevo. Este llamado no solo nos invita a dejar atrás nuestras fallas, sino también a mirar hacia adelante con expectativa, sabiendo que Dios está obrando algo nuevo en nuestras vidas. El perdón no es solo un acto que experimentamos en nuestra relación con Dios, también es un proceso continuo que nos permite vivir en libertad. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Al practicar el perdón, nos liberamos de la amargura y el resentimiento, permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón. Dios no nos ve a través de nuestras fallas, nos ve a través del sacrificio de Jesús. En Hebreos 8:12 promete: perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta verdad debería llenar nuestro corazón de gozo y esperanza, recordándonos que somos aceptadas y amadas incondicionalmente. Cuando vivimos en la realidad de la gracia y el perdón de Dios, nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos definidas por lo que hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotras. En Efesios 1:7, Pablo escribe: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Estas palabras nos invitan a descansar en la seguridad de que nuestra redención no depende de nuestros esfuerzos, sino de la abundante gracia de Dios. La gracia y el perdón son más que un alivio, son una invitación a una nueva vida. En Juan 8:11, Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Estas palabras no solo representan una liberación, sino también un llamado a caminar en la libertad que el perdón trae. Hoy, Dios te invita a dejar atrás la culpa y abrazar su gracia. No importa cuán lejos hayas caído, su amor siempre está dispuesto a levantarte. Su gracia no solo limpia tu pasado, sino que también te capacita para vivir con esperanza y propósito. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su misericordia, confiar en su bondad y caminar en la libertad que solo Él puede dar. Su perdón es completo, su gracia es abundante y su amor nunca falla. Dios no solo te perdona, te restaura, te renueva y te llama a vivir una vida que refleje su gloria. En su gracia encuentras el poder para dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro que Él ha diseñado para ti. ¿Sabías que Dios no solo desea que vivas, sino que vivas en plenitud? En un mundo que constantemente busca llenar vacíos con cosas pasajeras, Jesús nos ofrece algo completamente diferente.
Una vida abundante, una existencia que trasciende las limitaciones terrenales y nos conecta con el propósito eterno de Dios. En Juan 10:10, Jesús declara: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta no es una promesa superficial, sino una invitación a experimentar una vida que desborda en significado, paz y gozo en su presencia. La plenitud que Dios ofrece no depende de nuestras circunstancias ni de lo que poseemos. Es una condición del alma, una conexión profunda con el Creador que satisface nuestras necesidades más profundas y redefine nuestra perspectiva de lo que significa vivir. En Filipenses 4:12-13, Pablo expresa esta verdad de manera poderosa. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cualquier circunstancia, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras nos muestran que la plenitud no está en las cosas externas, sino en Cristo, quien nos fortalece en todo momento. La invitación a una vida plena comienza con una relación personal con Dios. En el Salmo 16:11, David escribe: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo nos recuerda que solo en la presencia de Dios encontramos el gozo completo y la satisfacción que ninguna otra cosa puede proporcionar. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que incluso en medio de ellos podemos experimentar la plenitud de su amor y su propósito. La plenitud que Dios nos ofrece también incluye paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14:27 Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está en control y de que su plan para nuestra vida es bueno. Además de la paz, la plenitud que Dios nos ofrece incluye una transformación total de nuestro ser. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este cambio no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también la forma en que nos relacionamos con los demás y cómo vemos el propósito de nuestra vida. Dios desea que experimentemos esta plenitud, no solo de manera individual, sino también en comunidad. En Hechos 2:42-47 vemos cómo los primeros cristianos vivían en comunión, compartiendo lo que tenían y experimentando el favor de Dios. Este pasaje nos enseña que la vida plena no se trata solo de lo que recibimos, sino también de lo que damos. Al compartir el amor de Dios con los demás, encontramos una alegría que no puede ser igualada por nada más. La plenitud que Dios nos ofrece también se manifiesta en la esperanza. En Romanos 15:13, Pablo escribe: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no es un simple optimismo, sino una certeza fundamentada en las promesas de Dios, que nos permite mirar al futuro con confianza, sabiendo que Él está obrando en cada detalle de nuestra vida. El deseo de Dios es que vivamos plenamente en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra misión. En Colosenses 3:23-24 se nos anima: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este llamado nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida puede ser una expresión de adoración a Dios, llevándonos a experimentar su plenitud en todo lo que hacemos. En medio de los desafíos de la vida, la plenitud que Dios nos ofrece también incluye la capacidad de perseverar. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aunque las pruebas puedan ser difíciles, Dios las usa para fortalecernos y llevarnos a un nivel más profundo de plenitud en Él. Dios no solo desea que vivamos plenamente aquí en la tierra, sino que también nos ofrece la promesa de una vida eterna con Él. En Juan 11, 25, 26, Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta verdad nos asegura que la plenitud que experimentamos en Cristo trasciende esta vida y se extiende a la eternidad. La invitación de Dios a vivir en plenitud es para todas, pero requiere que demos un paso de fe. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado nos recuerda que la plenitud no es algo que podamos alcanzar por nuestra cuenta, sino algo que recibimos al abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él transforme nuestra vida desde adentro. A medida que caminas en la plenitud que Dios ofrece, descubrirás que no solo es un regalo, sino también un testimonio para los demás. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando vivimos en la plenitud de Cristo, nuestras vidas reflejan su amor y su poder, inspirando a otros a buscar lo mismo. Hoy, Dios te invita a dejar atrás cualquier cosa que esté robando tu gozo y a abrazar la plenitud que solo Él puede ofrecer. No importa dónde te encuentres o qué desafíos enfrentes, su promesa es firme: una vida abundante, llena de paz, esperanza y propósito, está disponible para ti. Él te llama a caminar en esta plenitud, confiando en que su poder, su amor y su fidelidad son más que suficientes para llenar cada rincón de tu vida. Desde el primer momento en que Dios imaginó tu existencia, su propósito fue claro: crear una obra única, una vida que reflejara su gloria y que viviera plenamente en su amor. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo eres una creación intencional, amada con un amor eterno, llamada a un propósito único, fortalecida en su poder, digna de gracia y perdón, y diseñada para vivir en plenitud. Pero hay algo más que Dios desea que sepas: tu vida, tal como es, tiene el potencial de ser un canal para su luz en el mundo. No solo estás aquí para recibir de Él, sino para ser parte activa de su plan eterno. Cuando Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo, no estaba hablando de un futuro lejano o de una condición que alcanzarías cuando todo en tu vida estuviera en orden. Hablaba de tu presente. Ahora mismo, en este instante, Dios te llama a brillar, a tomar todo lo que has recibido y compartirlo con los demás. Él no espera perfección, solo disposición. Ser luz significa más que solo reflejar las enseñanzas de Dios. Es un llamado a influir, a marcar una diferencia, a traer esperanza donde hay desesperanza y a llevar paz donde hay caos. En 2 Corintios 3:3, Pablo escribe: ustedes son una carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Cada acción, cada palabra, cada gesto puede ser una evidencia viva de quién es Dios y de lo que ha hecho en tu vida. La clave para vivir como luz es reconocer que todo lo que has aprendido sobre tu identidad en Cristo no termina en ti. Como un río que fluye continuamente, el amor, la gracia y la fortaleza de Dios deben extenderse a otros. Jesús lo dejó claro en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior brotarán ríos de agua viva. Este es el propósito final de todo lo que Dios te ha dado: ser un instrumento para transformar vidas, no por tu propia fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo que actúa en ti. Sin embargo, brillar no siempre será fácil. El mundo está lleno de desafíos que buscan opacar la luz que llevas dentro. A veces te enfrentarás a momentos de duda o incluso a oposición directa. Pero Dios no te ha llamado a esta tarea sin equiparte. En Efesios 6, 10 y 11, Pablo exhorta: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esto significa que, aunque las dificultades sean reales, también lo es el poder de Dios que te sostiene. Tu vida es más que lo que experimentas aquí y ahora. Dios te ha dado la capacidad de impactar generaciones, de sembrar semillas que darán fruto mucho después de que hayas terminado tu carrera en la tierra. En Deuteronomio 30:19 se nos recuerda la responsabilidad que tenemos de elegir la vida y la bendición, no solo para nosotras, sino para nuestras futuras generaciones. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Este versículo no solo habla de decisiones personales, sino del impacto eterno que nuestras elecciones pueden tener en aquellos que nos rodean. Una de las maneras más poderosas de influir es vivir con un corazón dispuesto a servir. En Marcos 10:45, Jesús declaró: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tomamos el ejemplo de Jesús y nos dedicamos a servir a los demás, no solo reflejamos su carácter, sino que también experimentamos una plenitud y propósito que trasciende nuestras propias necesidades. La oración es otro medio poderoso para extender la luz de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa simplemente repetir palabras vacías, sino mantener una conexión constante con Dios, intercediendo por aquellos que nos rodean y buscando su guía en cada paso. La oración tiene el poder de cambiar corazones, situaciones y hasta naciones. Nunca subestimes el impacto que tus oraciones pueden tener, no solo en tu vida, sino en el mundo entero. Dios también te llama a ser un testigo de su verdad, compartiendo lo que Él ha hecho en tu vida con humildad y valentía. En 1 Pedro 3:15 se nos dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cada conversación puede ser una oportunidad para plantar una semilla de fe en alguien más. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesta a compartir desde tu corazón. Aunque a veces puedas sentir que tus esfuerzos son pequeños o insignificantes, Dios ve cada acto de obediencia y cada paso de fe. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta es una promesa que nos recuerda que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios está obrando en lo que hacemos y su plan se cumplirá. El camino de vivir como luz también implica una constante dependencia de Dios. No se trata de nuestra fuerza, sino de su poder obrando en nosotras. En Zacarías 4:6 el Señor dice: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Cuando entendemos esto, dejamos de cargar con el peso de hacerlo todo por nuestra cuenta y comenzamos a caminar en la libertad que solo Él puede dar. Finalmente, recuerda que todo lo que haces, incluso las cosas más pequeñas, tiene un valor eterno. En Mateo 25:40 Jesús dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esta declaración nos asegura que cada acto de amor,
Cada gesto de compasión y cada palabra de aliento son significativos a los ojos de Dios. Mientras concluyes este recorrido, ten en mente que no estás sola. Dios no solo está contigo, sino que también te rodea de una comunidad de fe que comparte el mismo llamado. Juntas pueden apoyarse, animarse y trabajar para llevar su luz al mundo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios te ha llamado a algo extraordinario. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales, Él tiene un plan eterno para tu vida, un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Todo lo que necesitas está en Él. Hoy puedes elegir vivir en esa verdad, abrazar su amor y caminar con la certeza de que eres una luz en el mundo, una hija amada y una embajadora de su reino. Tu historia aún se está escribiendo y el autor de tu vida tiene preparado un final lleno de gloria.